Muy bien, continuamos en el Federal Modo Tarde, momento del análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremía. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal. ¿Cómo andan? Muy bien, retomando el lunes, ¿cómo ha pasado el finde? Bien, muy bien, por suerte. Está bien, está bien. Con ganas de ver fútbol, pero contento con Boca, así que... Bueno, bien, de la llegada de Bataglia les ha cambiado la cara, ¿eh? No, sí. Viene muy bien. Cuando empiezan a alinearse los planetas, pasa esto. Gran partido ayer en Rosario. Bueno, Rosario para lo que veníamos siendo es un gran partido. Tampoco es como... Es un triunfazo para es Boca. Es un triunfo que ayuda. A nosotros nos cuesta mucho. Bueno, pero están diezmados. Está difícil. Le faltan jugadores, bueno. Sí. Pero bueno, está lindo el campeonato, se ha comprimido mucho entre puntero y los que venimos de atrás remando, pero bien. Estamos a 6 puntos, así que no, todo es posible. 2 partidos, no pasa nada. Bueno, en ese contexto que mencionabas, Guille, ayer 4 de la tarde, todos teniendo la posibilidad de ver un gran partido de eliminatorias de cara a Qatar 2022, bueno, y un papelón inédito, así lo han titulado los medios, ¿no? El gobierno de Brasil suspendió el Superclásico Sudamericano en San Paulo. Un fiscal de la agencia sanitaria brasileña, Anvisa, interrumpió a los pocos minutos del primer tiempo para notificar a Emiliano Martínez, Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y Emiliano Buendía, los 3 primeros titulares, que el partido no podía seguir porque habían violado la normativa federal de ingreso al país. El partido, que Brasil y Argentina igualaba sin goles, allí en el Arena Corinthians de San Pablo, por las eliminatorias, fue suspendido durante el primer tiempo por la irrupción de funcionarios sanitarios del gobierno brasileño que denunció a 4 futbolistas albiceleste por violar la normativa federal de ingreso al país. Sí. Bueno, y allí sucedió todo, ¿no? Con esas imágenes que veíamos. Conforme pasan las horas se empiezan a conocer algunos detalles. Anvisa es la Agencia Nacional de Salud de Brasil. Es la agencia federal que depende del presidente Bolsonaro directamente. Es la misma agencia que en su momento, involucrándose políticamente en la situación, prohibió la llegada de la vacuna Sputnik a Brasil, por una cuestión estrictamente ideológica. Esa agencia depende de la presidencia de la nación. Primera referencia que hay que hacer respecto de esta cuestión. Segunda, uno piensa que el fútbol, que es de los 3 o 4 negocios que mayor cantidad de recursos mueven en el mundo. Cuando digo los 3 o 4, hay que poner ahí la venta de armas, hay que poner ahí la droga, el fútbol y no mucho más, ¿no? Y esto uno lo pone como referencia porque pensaría, bueno, cuando hay tanto recurso económico de por medio, estas cosas con Argentina y Brasil no tienen justificativo. Bueno, a veces creemos que las organizaciones ligadas con la actividad, por más que sean lucrativas, actividades lucrativas, lo mismo están viciadas de las mismas, miserias que involucran ya no al fútbol en general, sino a la humanidad en su conjunto. Aunque aquí pareciera haber cuestiones que son extradeportivas, extra fútbol estrictamente, y que están impregnadas de política, y estamos tan lejos del lugar de los acontecimientos que espacio para la especulación hay el que se quiera. Certezas, los especialistas, hay que apelar a ellos. Vamos a convocarlo a Matías Canillán, que es periodista deportivo. Hola Matías, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes. Un gusto para mí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por convocarme. Bueno. Al contrario, Matías, los agradecidos somos nosotros. Quiero decir que de las nuevas generaciones, Matías es de los periodistas más lúcidos, pero no solo de lo deportivo, de los periodistas más lúcidos. Sí, lejos, así que bienvenido al análisis, Matías. Un placer que esté con nosotros, Matías. Bueno, contextualizar un poquito la situación, Matías, sucedida ayer con la selección allí en Brasil. Sí, yo creo que hay un montón de elementos que se pueden tomar en cuenta. La situación política, como ustedes mencionaban, cuestiones que tienen que ver con el fútbol y la relación con Argentina y Brasil, el propio Estado brasileño, lo que puede ocurrir incluso de manera interna entre distintas instituciones de Brasil que pueden estar jugándose una carta complicada o como lo quieran llamar, y que seguramente no podremos bucear en ese sentido. Yo lo que sí creo
por los elementos que he podido recopilar, porque es muy importante en este caso manejarse con pies de plomo, primero informarse y tratar de opinar poco, porque uno desconoce de verdad, es que aquí lo que ocurrió evidentemente es que el fútbol una vez más intentó estar por encima de las leyes de los estados y de los propios países, y que pese a las advertencias de Anvisa respecto de la irregularidad en la declaración jurada de algunos de los futbolistas que habían partido de Inglaterra, más los avisos previos, porque además la Anvisa no tiene poder de policía, cuando se advertía por qué no se lo fue a detener a la concentración, por qué no se lo fue a detener al entrenamiento, por qué se esperó que comenzara el partido. Esto tiene que ver con que la Anvisa no tiene el poder policíaco de ir y detener a los futbolistas. Entonces, ¿qué hizo Anvisa? Interrumpió el partido para hacer cesar la irregularidad. Esto es lo que uno tiene. Después hay un montón de elementos, como digo, que seguramente influyen, que se especula con esto hasta último momento, pero lo que sí creo, una vez más, es que el fútbol quiso estar por arriba de todo, y es evidente, porque esto es lo que pasó, que AFA, Conmebol y la propia Confederación Brasileña de Fútbol no le llevaron el apunte a las advertencias que de 2 días antes del partido ya venían de Anvisa respecto de esta irregularidad de los 4 argentinos. Matías, la secuencia de episodios del fútbol argentino relacionado con Brasil, desde River Palmeiras a esta parte, incluido el partido con Brasil, ¿se puede eslabonar como episodios de una misma naturaleza? Yo creo que esto escapa a esas circunstancias, y hay 2 cosas que quiero mencionar, por eso les digo que quiero ir con pies de plomo, porque creo que en este caso tenemos que ser muy cautelosos. Hay 2 aspectos que son muy importantes y con el tiempo yo los advertí claramente, que tienen que ver primero con la sensación que tenemos los argentinos y los brasileños respecto de la ley. Nosotros, por nuestra particularidad, tenemos una sensación mucho más flexible de la ley, mucho más relacionada, está bien, esta es la ley, pero el sentido común dice otra cosa. El partido ya empezó, por ejemplo. En Brasil no ocurre eso. La aplicación de la ley tiene que ver con esto. No importa que interrumpamos una Argentina-Brasil, aquí se tiene que cumplir lo que está establecido. Y por otra parte, hay una visión muy distinta respecto de lo que estamos dispuestos a hacer nosotros para ganarle a Brasil que lo que está dispuesto a hacer Brasil para ganarnos a nosotros. Y es muy diferente. En el último en la última eliminatoria, Argentina jugaba contra Ecuador sabiendo que tenía que ganar el partido y dependía de otros resultados para poder clasificarse a la Copa del Mundo. Aquí se empezó a especular que Brasil, que jugaba contra Chile, podía permitirle a Chile ganar el partido para que Argentina no fuera al Mundial. Brasil goleó a Chile y en ningún momento ni siquiera se contempló en Brasil la posibilidad de jugar para atrás para perjudicar a Argentina, porque no es esa la visión que tienen, no por lo menos como la tenemos nosotros. Por eso digo, mezclar estas 2 cuestiones, salvo por intereses del fútbol o de la política que escapan al ámbito deportivo, a mí me parece aventurado y con poco sustento. ¿Le crees a Anvisa entonces, Matías, respecto de que hubo irregularidades en la declaración jurada de los argentinos? ¿Ha habido declaraciones que involucran al técnico de la sub-23 o sub-20, al Bocha Batista, como el responsable de llenar esas declaraciones juradas? ¿Esto es posible, que la AFA esté tan desorganizada, que el técnico, que por otra parte en las redes sociales, en Twitter, dijo que él no tenía nada que ver con esto? ¿Pero crees posible que sea producto de esa desorganización de AFA? Eso la verdad es que lo desconozco, no me animo a opinar. Respecto de lo otro, de la primera parte de la pregunta, yo creo que Anvisa tiene la razón. Ahora, hay una cuestión en la que yo, por supuesto, me preservo, que tiene que ver con que si hubo un acuerdo previo entre las autoridades de Conmebol, de AFA, de la Confederación Brasileña y el gobierno brasileño, allí puede ocurrir que Anvisa desconozca ese acuerdo y quiera actuar en función, como les decía, de cuestiones y especulaciones, de rivalidades internas de la política de Brasil, que a mí me superan completamente. Lo que digo es que la Anvisa tenía, la ley la amparaba para pedir que los jugadores no estuvieran allí, que hizo el correcto y anticipado planteo del problema varios días previos, que Anvisa no concurrió al entrenamiento ni al hotel porque no tiene poder de policía para detener a los jugadores o deportarlos, y que esperó que el partido comenzara, y como ustedes vieron, Anvisa no entró con la policía a sacar a los jugadores. Lo que hizo el administrativo fue ingresar a la cancha para que no se jugara más, porque ellos no tenían otro poder de hacer otra cosa. Por eso digo,
Me parece que tiene que ver con eso. Si hay alguna cuestión que Anvisa desconoció, puede ser que tenga que ver con rivalidades políticas internas de Brasil. Ahora, que Anvisa actuó con la ley en la mano, no me cabe la menor duda. Matías, ¿cuál es la situación de los 4 jugadores argentinos? ¿Han vuelto a Inglaterra ya? Sí, han partido a Inglaterra con rumbos distintos. Los 2 jugadores del Aston Villa, me refiero a Buendía y al Dibu Martínez, fueron a Croacia, porque ellos allí pueden seguir entrenándose y demás y no tienen que hacer la cuarentena al regresar a Inglaterra. O sea, la hacen en Croacia, pero pueden seguir entrenándose para luego llegar a Inglaterra e inmediatamente jugar. En cambio, en el caso de Lo Celso y Cuti Romero, jugadores del Tottenham, van directo a Inglaterra y Tottenham allí los tendrá que hacer la cuarentena para jugar. Lo cierto es que ninguno de los 4 va a estar a disposición para jugar el jueves con Bolivia. ¿Y tendrán sanciones de los clubes? Bueno, eso es lo que yo no conozco. Claro. La verdad, yo creo que no va a haber sanciones porque a priori se había dicho que los clubes ingleses que permitían que los jugadores sudamericanos, no solo argentinos, viajaran a jugar, les permitían bajo ese acuerdo jugar los 2 primeros partidos. Bueno, en este caso no se pudo jugar con Brasil, pero ya están de regreso, con lo cual se establece que eso no generaría un conflicto. En los otros casos, por ejemplo, de los 9 brasileños que no pudieron viajar y que juegan en la Premier, lo que dijo la Confederación Brasileña es que ni siquiera los clubes abrieron una instancia de diálogo, que por eso ellos prefirieron que no vinieran, porque ahí sí podían tener sanciones. En el caso de los argentinos, si el acuerdo era ese, 2 partidos y vuelven para no estar tanto tiempo sin poder jugar, la sensación es que está todo arreglado y que previamente se había quedado en eso y que se cumplió con la palabra. Claro. Resulta un disparador de interrogantes que la AFA no se haya expedido oficialmente, que no haya habido una conferencia de prensa. ¿Qué crees que pasa, Matías? Yo creo que la AFA está a la expectativa, que siente que no tuvo ninguna responsabilidad y lo que dice es, hubo un pequeño comunicado muy breve que se dio a conocer que decían que lamentaban profundamente lo ocurrido y que la AFA le iba a enviar a a la FIFA todos los informes correspondientes. Y aquí también, para aquellos que no lo sepan, se habla tanto de FIFA porque las eliminatorias son una competencia FIFA, más allá que quienes se enfrentan formen parte exclusivamente de Conmebol. Pero esto no es como la Copa América o como cualquier torneo a nivel clubes que se jueguen en Sudamérica. Las eliminatorias, como el Mundial de Clubes, por ejemplo, a nivel clubes, son parte de la organización FIFA, por eso la que tendrá que decidir al respecto es la Federación Internacional. ¿Y qué salida le ves a esta cuestión? ¿Que se juegue nuevamente el partido? ¿Que se lo den ganado a Argentina? ¿Hay sanciones previstas para Brasil? Bueno, aquí lo que hay que determinar primero es si aquí hubo un incumplimiento de un acuerdo previo o si en cambio la decisión que se tomó fue unilateral de las autoridades de Brasil, con lo cual Brasil queda mucho más expuesto. Ahora, lo curioso sería que estos dirigentes nuestros de esta parte del continente, que todo el tiempo a nivel clubes sobre todo se llenan la boca mencionando aquello de que los partidos se ganan y se pierden en la cancha, ahora resulta que vayan a pedir los puntos al escritorio. Bueno, quizá la FIFA defina que los puntos se establecen en el escritorio, pero uno tiene la sensación de que el partido más tarde o más temprano se puede programar y jugarse como uno cree que debería ocurrir en un aspecto que nada tiene que ver con lo futbolístico. Aquí no se interrumpió el partido ni por un episodio de violencia, ni por un episodio que tiene que ver con lo climatológico. Se interrumpió el partido por algo completamente afuera del fútbol y que tiene que ver con la sanidad. Pues bien, si hubo una irregularidad, deberá ser enmendada, pero creo que el partido no tiene nada que ver con esto y más adelante, en el futuro, quizás el año próximo, debería completarse. En esto que planteaba Guillermo me quedé pensando porque los jugadores de Brasil se quedaron en el campo de juego, ¿no? Y allí pensaba en la cantidad de información que empezó a circular en los medios de comunicación, en esta posibilidad, ¿no? Que Argentina perdiera los puntos, que Brasil se había quedado, digo, se quedó en el campo de juego Brasil, luego hizo entrenamiento, pero bueno, vaya a saber qué es lo que pasa. Lo cierto a esta hora es que hay mucha desinformación, se va clarificando un poco, pero es un tema bastante complejo, por cierto, ¿no? Sí, es muy complejo, por eso yo decía que prefería avanzar de manera con bastante cautela, porque uno si no puede llegar a avanzar sobre territorios que desconoce. Yo creo que en esta etapa el periodismo deportivo sobre todo ha recorrido en los medios más importantes, ha recorrido un camino de una opinión demasiado rápida y muy soberbia. Y yo creo que en estos casos hay que escuchar mucho más de lo que uno establece. Por ejemplo, yo pregunté qué hubiese pasado con esto que ocurrió con los jugadores argentinos si Brasil lograba que los 9 jugadores de la Premier llegaran a Brasil. Y lo que me explicaban
es algo que también ocurrió en la Argentina durante un tiempo, porque las leyes sanitarias van cambiando en relación al presente de la pandemia, que los jugadores de Brasil no hubiesen tenido que hacer cuarentena porque esa reglamentación es para los extranjeros. Claro. Entonces, aquellos que provienen de Inglaterra y llegan a Brasil tienen que hacer cuarentena, o en algunos casos no los dejan entrar. Pero si son ciudadanos brasileños que regresan a su tierra, la ley no establece que hagan cuarentena. Por supuesto, tienen que presentar un PCR negativo, un hisopado, pero si el resultado arroja resultado negativo, están exentos de tener que hacer una cuarentena. Y esa es la explicación. Pero aquí se lanzaron rápidamente a decir, ¿qué hubiese pasado si los jugadores brasileños entraban? ¿No tenían que hacer cuarentena? ¿Iba a ser una excepción? No. La ley establece que esta medida es estrictamente para los extranjeros. Por eso digo, seamos cautelosos, esperemos qué es lo que se determina y sobre todo, que es lo más importante, en qué se fundamenta aquello que se determina, sea lo que sea, ¿no? Matías, retrocedo unos casilleros al comienzo de la entrevista cuando mencionabas que el fútbol siempre se posiciona por encima del resto del mundo. En este episodio de la salud también, ¿crees que esto es producto de eso, que el fútbol crea reglas propias solamente para ellos? Sí, no tengo dudas. La Conmebol lo ha conseguido durante toda la disputa de la Copa América y la Copa Sudamericana. No nos olvidemos que este año se jugó pensando en que venía la Copa América y en que tenían que adelantarse las fechas. Se jugaron 6 semanas consecutivas en la que nunca se detuvo nada. River, por ejemplo, jugó un partido contra el Junior de Barranquilla en un sitio en el que caían gases lacrimógenos y estaba todo completamente alterado y sin embargo se tuvo que jugar el partido porque no había tiempo para poder recuperarlo. Lo que ocurrió en Colombia, digamos. Claro. Claro. Exacto. Sí, sí. Y aquí da la idea también de que pareciera que el fútbol tiene líneas rectoras que compiten palmo a palmo con los estados-países, con los países estados paralelos, claro. Exactamente. Sí. Y en eso hay una pulseada constante. Bueno, lo perdimos. Sí, lo perdimos. Sí. Bueno, pero tan claro, Matías, como siempre, claro, ¿no? Sí. Es un placer, un orgullo poder tenerlo para clarificar un poco esta situación que, bueno, es como se dice, ¿no? Son temas complejos. La camada de jóvenes formados junto con Víctor Hugo ahora está en el grupo de relatores, que también relata Víctor Hugo, bueno, que es una propuesta muy interesante, pero que hacen un periodismo muy diferente a lo que escuchamos en esas tertulias eternas de opinión bajo opinión más opinión. Y aquí ahí lo tenemos, recuperamos ahí estoy. Ahí estamos. estoy. Bueno, no, te preguntaba respecto de esta idea constante del fútbol de posicionarse por encima incluso de los estados países, digamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esta regla, si les gusta bien, y si no, le sacamos el fútbol como organización y se las arreglan con la gente. Sí, por eso digo, la Conmebol ha logrado cosas, por ejemplo, durante las 6 semanas de competición consecutivas que tuvo la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, como les decía, River jugando rodeado de gas lacrimógeno, partidos que se reprogramaron inmediatamente cuando estuvo un tanto inestable la situación de Colombia por las protestas sociales, inmediatamente llevaron los partidos a que se jugaran en Paraguay, por ejemplo, en algunos casos, pero siempre se siguió compitiendo, incluso por encima de las reglas que se establecían en cada uno de los países para los ciudadanos propios o los ajenos. Y esto lo logró también en la Copa América. Piensen ustedes que cuando se decide ir a Brasil, se empiezan a elegir estados en los que no estaba San Pablo, porque Sao Paulo tenía esta reglamentación tan estricta, por eso Sao Paulo quedó descartado. Y en ese caso, fíjense, como el gobierno argentino, que parecía decidido a organizar la Copa América cuando Colombia se baja, termina diciendo no la podemos organizar porque lo primero que pensó el ciudadano común es nosotros volvemos a una cuarentena estricta, pero resulta que el fútbol puede. Y ahí se advirtió claramente la sinrazón que era que se pudiera jugar al fútbol, que se hicieran corredores sanitarios, burbujas para los jugadores de fútbol, mientras el resto de los ciudadanos estábamos en esa especie de segunda cuarentena fuerte de 10 días que creo que se estableció en aquel momento. Por eso se prefirió que se fuera. Bueno, tomó la Copa América Brasil y se le dio a toda la organización de la Copa América un poder y un albedrío que no tenía ningún tipo de ciudadano común ni ninguna institución en ese momento en Sudamérica. Matías, sí, es tremendo. Hay un sector del periodismo que está cuestionando mucho a la Asociación del Fútbol Argentino por estas horas. ¿Es porque no se aviene el presidente a las reglas que le imponen? ¿Qué más de fondo hay detrás de eso?
Hay muchas especulaciones y siempre hay intereses, históricamente. De acuerdo a quién le incomoda más el zapato, se pasan para un lado o para el otro, ¿no? En su momento fueron todos cómplices de Grondona porque les daba el negocio. En este momento quizás, como se han repartido los derechos entre las empresas, aquella que no tiene los derechos de la selección patalea y entonces parece generar una especie de temblor, sobre todo sostenida en resultados, que ahora les han dado un sopapo porque claro, Argentina ganó. Pero siempre estamos en esa situación. Los grandes medios hegemónicos pelean por intereses que son ajenos al público en general, pero lamentablemente atrincherados detrás de eso, algo que el público en general no sabe, empiezan a jugar una batalla que no tiene que ver con el pensamiento y con el posicionamiento y la opinión del periodista, sino con un interés empresarial mucho más importante. Por eso hasta llegamos a ver de periodistas importantes que durante la Copa América admitieron que preferían que la Argentina perdiera para ir hacia otro sitio, y esto tenía que ver simplemente con que la cadena para la que trabajaban no tenía los derechos para pasar a la selección. Bueno, tanto daño que le hace el fútbol eso, ¿no? Absolutamente. Sí, indudablemente. Sí. Y finalmente, de mi parte, Matías, ¿qué expectativas hay en que la experiencia piloto del jueves con Bolivia se transforme en, bueno, la nueva normalidad, con que vuelva la gente a las canchas a partir de la experiencia de esta tercera fecha de FIFA? Mira, yo voy a tener la misma opinión que tuve siempre respecto de la violencia en el fútbol, también la ausencia de visitantes. Me encanta, disfruto muchísimo de todo lo que representa la fiesta del fútbol, mucho más ahora que el fútbol argentino parece tener un encanto mayor en las tribunas que en lo que pasa en el césped, ¿no? Porque cada vez estamos con un torneo más depreciado. Pero al mismo tiempo, no estoy dispuesto a arriesgar una sola vida si esto implica exponer a la gente innecesariamente cuando tenemos todo el tiempo por delante para poder volver. Lo dije en su momento cuando dijeron que no vayan los visitantes y había una corriente que establecía esto es una barbaridad, se pierde el folclore del fútbol. Bueno, yo prefiero que no haya folclore en el fútbol, pero no que las dos hinchadas se maten en las tribunas o fuera del estadio, como había ocurrido al momento de tomar esa decisión, porque todos los fines de semana había un asesinado en el fútbol argentino a instancias de una rivalidad deportiva. En este caso digo lo mismo, me encanta, espero que se tomen las previsiones del caso y que no se exponga a la sociedad argentina en todo el largo y el ancho del territorio nacional a una situación que realmente es completamente innecesaria, porque venimos tan bien, parece de verdad que esta vez vamos a salir, que no vamos a tener que padecer más olas de la pandemia como sí ha ocurrido en otros continentes, que de verdad me parecería que por apresurar el regreso del público a los estadios, cometer un error del que nos podríamos llegar a arrepentir, no vale la pena. Así que yo cruzo los dedos. Espero que las autoridades tengan en cuenta todos esos elementos. Lamento mucho que, como se ha dicho, el próximo jueves no se tome en cuenta ni un PCR negativo, ni la exigencia de demostrar la vacunación para poder entrar al estadio. Eso es lo que tengo entendido, porque un compañero que trabaja en Brasil me dijo algo que me resultó interesantísimo. La disposición que hubo a partir de estos últimos meses de decir que aquellos que no estén vacunados van a tener restricciones muy fuertes para ir a lugares públicos, ha generado que del 100% de los habitantes que decidieron no vacunarse, decidiera rever la situación el 40%. Es decir, el 40% de quienes no se vacunaban, de quienes no se iban a vacunar, se vacunaron porque, por ejemplo, si no, no podían entrar a la cancha. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta porque es muy importante y espero, insisto, que se tomen las previsiones del caso para que de a poco podamos volver, disfrutemos la fiesta del fútbol, pero sobre todo con la sensación de seguridad y de que la sanidad va a estar controlada. Matías, la última para cerrar y agradeciéndote tu tiempo y la amabilidad. En lo deportivo, el jueves debiera ser un partido ganable para la selección. ¿Cómo lo ves? Sí, va a ser un partido que la verdad me parece que se va a terminar pronto. Y lo digo despojado de cualquier tipo de soberbia y despojado de cualquier tipo de vanidad respecto de la selección argentina, porque no es un sentimiento que me caracterice ni una posición que me resulte cómoda. Pero de verdad que vengo de ver los dos partidos que jugó Bolivia, no le pudo sacar ventaja a Colombia en la altura de La Paz, y contra Uruguay era un partido que si Uruguay estaba un poco más fino se terminaba a la media hora de partido. Después aparecieron un error de Muslera en el descuento de Martins y un penal incalificable que cobró el árbitro paraguayo Aquino, que no sé de dónde ve penal en esa jugada de Nández. Y entonces el 4-2 parece de un partido de ida y vuelta. Y la verdad, no hubo ningún tipo de equivalencia entre los dos.
Yo tengo la impresión que el jueves, antes del primer tiempo, el asunto está terminado. Y bueno, como espectáculo deportivo, la verdad es que a mí en lo personal me gusta poder ver cualquier espectáculo de deporte en el que haya equivalencia, en el que haya competitividad. Si no se compite, y la verdad es que encerrar en un estadio a un gato y a un ratón para ver cómo resuelven, no resulta demasiado atractivo. Matías, gracias por el tiempo y la posibilidad de hablar contigo. Un placer enorme, cuando quieran. Muy amable, gracias. Bueno, allí está planteado, Guille, el tema, ¿no? Escucharlo, Matías, ¿no? Sí, es un placer, es un placer a Matías Canillán, aquellos que quieran escucharlo, la posibilidad en Radio Nacional. Están en el grupo Relatores, claro, que en realidad trabaja, es un grupo independiente que incluso tiene transmisiones en streaming. Sí, en streaming, exacto. Independientemente de algunos, creo que son retransmitidos por Radio Nacional y también en alguna otra radio, pero es un gran grupo de trabajo, pero está por fuera del circuito de los periodistas que no se avienen a una lógica que, por supuesto, responde más a los intereses que no le son propios. Uno escucha o ve debates ligados con el fútbol, sobre todo desde el minuto 5 del partido en adelante arrancó, ¿no? Ese debate de decir cualquier cosa sin estar cercano a los acontecimientos, ¿no? Al menos tener una interpretación. Matías dice que Anvisa tiene razón. Los antecedentes de Anvisa no hablan de una independencia sanitaria y de una preocupación estricta por la sanidad, sino de ser funcional a los intereses de Bolsonaro. Pero de lo escrito y de lo actuado, para el colega, a quien respetamos mucho, tienen razón respecto de por qué se suspendió el partido. Probablemente se conozcan las declaraciones juradas que no se han visto todavía y a partir de allí la decisión de FIFA seguramente respecto a los puntos, no puntos, si se vuelve a jugar o no el partido. Bueno, Guille, gracias como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.